nuevamente en este lugar. Gracias. Sobre todas las cosas, recuerdo la semana pasada, mi hermano Tomás nos compartía, cuando llegó a la puerta, sentía la presencia de Dios. Y hablábamos un poco de la presencia de Dios y hablamos del templo, de cómo la presencia de Dios se fue trasladando, ¿no? Desde aquel tabernáculo de Moisés al templo de Jerusalén. Recuerda que hablamos acerca de la presencia de Dios, de la Shekinah, ¿no? De la manifestación de la gloria de Dios en este lugar, que era el lugar que Dios había elegido, y decíamos que hay una palabra que es funcional, ¿no? y que se va a repetir muchas veces, que es para habitar, ¿no? Dios fue eligiendo lugares en donde habitar, en donde morar, en donde esté su presencia. Y por supuesto, los lugares pertinentes, los lugares que podrían ser ocupados por Dios, no eran cualquier lugar, ¿no? Allí había santidad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Santo. Entonces, habita en la santidad, y el salmista va a decir en la hermosura de la santidad. No era simplemente santidad, ¿no? Porque uno podría pretender santificarse, ¿no? Y querer ser santo y hablar con gente santa, ¿no? Comillas, ¿no? Lo vemos en diferentes religiones, sobre todo en los primos católicos, ¿no? Ellos tienen santos, ¿no? Gente que ha sido declarada de alguna manera santo, y a quienes se les hacen figuras y se los veneran, ¿no? Nosotros dice que somos llamados a la santidad, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Evidentemente nosotros somos llamados a una santificación. ¿Por qué? Porque decíamos que ahora ya el templo, la habitación, el lugar en donde Dios habita, ya no es más en un templo hecho de manos, no es más en una estructura, no es en este lugar en sí. Básicamente, si bien nosotros podemos decir que nos congregamos en este lugar y la presencia de Dios está en este lugar, pero dice la palabra allí en el capítulo 15, 16 de Juan, en esta promesa de Jesús que hace, dice, ya no estaré con vosotros, me tengo que ir, parafraseándolo, pero dice, enviaré otro consolador. Y dice que ya no estará con ustedes, sino va a estar en ustedes. Entonces, la presencia de Dios ya no es la habitación, el tabernáculo, el lugar santísimo, con todo lo que esto implicaba, sino que ya la presencia de Dios está en mi vida a través de un agente llamado la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Es el otro consolador. Ahora, si Dios es santo y el lugar de su habitación era un lugar santo, Jesús personifica, lo veíamos en 5 etapas, ¿se acuerda? La personificación de la presencia misma de Dios en Jesús, así en Juan capítulo 1, verso 1, y luego usted puede leer el verso 12 y todas las referencias que existen. Es la misma presencia de Dios manifestada al pueblo, ¿no? Por eso Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, y le dice a la mujer sirofenicia allí en el capítulo 15, si no me equivoco, 14 de Mateo, que vino a los hijos perdidos de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque vino para ellos, vino por los que estaban perdidos, para darles una salida. Era la presencia de Dios, aquel Dios manifestado en el templo, manifestado en el tabernáculo, allí en el lugar santísimo, inaccesible a causa de nuestro pecado, pero con Jesús siendo la esencia misma de Dios, siendo Dios mismo, es la presencia de Dios en la tierra. Luego, dice Jesús, enviaré otro consolador. Entonces nosotros, que somos la habitación del Señor, debemos procurar ser santos. ¿Amén? Ahora,
la palabra nos dice allí en Romanos que hemos sido justificados y también somos santificados a causa de que creímos, ¿no? Esto es por la fe. O sea que hay un grado de santificación en el cual está establecido cuando nosotros creemos en el Señor. Pero luego continuamos nuestra vida. Y diariamente debemos, ¿no?, autoexaminarnos para ver cómo está nuestra habitación. Todos tenemos algún, sobre todo los que tenemos posibilidad de tener habitaciones propias, ¿no? Cuidamos nuestra habitación, que esté ordenada, que esté limpia, que no haya olor. Sobre todo los que trabajamos con borcego mucho tiempo, ¿no? Tratamos de ventilar. Cuidamos nuestra habitación. ¿Por qué? Porque además, como bien decía Miguel, allí en el capítulo 6, nos habla de una habitación, de un lugar de intimidad, ¿verdad? Dice, cerrada la puerta, ¿no? Ve a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La figura es la misma, es una habitación, es un lugar donde yo voy a tener un encuentro particular, personal, con alguien que no veo, pero en el que creo. Y sé que cuando doblo mis rodillas, como dice la Escritura, y en Primera de Juan, tengo la certeza de que Él me escucha. Ahora, tanto esa habitación física, particular, personal, su habitación, el lugar de su recámara, en donde usted va a tener comunión con Dios, imagino que debe estar limpio. Hay poco amén. Porque es un lugar, ¿sabe que todos tenemos un lugar así? Quizás, en mi caso particular, si bien está la pieza, como yo me levanto muy temprano y no me gusta hacer ruido para no molestar a mi esposa que está durmiendo, yo tengo allí un rinconcito en la parte donde están los sillones del living y ese es mi lugar. Ese es el lugar donde yo busco al Señor. También tendré algún momento en mi habitación seguramente. Pero allí, en el living de casa, puedo doblar mis rodillas tranquilamente, sé que no perturbo a nadie, y puedo hacer las 3 de la mañana, 3:30, antes de irme a trabajar, y puedo orar, hablar con el Señor, sentir comunión con Él, sentir su paz. Es mi lugar, es mi habitación. Pero también esta habitación debe estar limpia. Por eso allá hay un texto que Pablo es muy directo, ¿no? Cuando dice en Romanos que no debemos proveer para los deseos de la carne. ¿Sabe lo que es un proveedor? Aquel que tiene negocio sabe lo que es un proveedor. A mí me falta stock de algo y le mando un mensaje a mi proveedor, ahora que tenemos la automatización del WhatsApp. Mira, me hace falta tal cosa, ¿verdad? Y yo le pido a mi proveedor que me traiga aquello de lo que estoy necesitando. Ahora, Pablo dice que nosotros también podemos ser proveedores para la carne. Es decir, yo puedo darle o abastecerle a mi carne de lo que ella piensa que necesita. Y sabe que dice la Escritura que la carne es como el Seol, que nunca se sacia. Así que si yo puedo proveerle a mi carne, le puedo proveer hasta el final de mis días que ella nunca se va a saciar. Y mientras más le proveo, más me alejo de Dios. ¿Sabía esto? Porque los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como dice la Escritura, son los que me están alejando de hacer la voluntad de Dios. Si yo le proveo para mi carne, esta mañana, por ejemplo, a los que les gusta dormir, y está espectacular para dormir. Entonces, ¿la carne qué va a querer? Se va a querer quedar. Acá estoy cómodo. Estoy tranquilo. Si tengo aire, mucho mejor. Somos afortunados y tenemos aire acondicionado. Podemos prender el aire acondicionado y nos comemos hasta un guiso. Si no le pasa nada, en pleno verano, no me importa, como un guiso de lenteja. ¿Por qué? Porque prendo el aire, ya tenemos una comodidad. La comodidad que abastece y provee a la carne. Ahora, ¿está mal? O sea, no estoy diciendo que esté mal que tenga un aire acondicionado, no me malentiendo.
Lo que digo es que tengo la elección y soy yo el que toma la decisión. Yo elijo qué camino tomar. El camino que me lleva a la iglesia por la mañana o el camino que me lleva a la cocina para prepararme algo rico para comer al mediodía, porque usted sabe que saliendo de este lugar va a comer más tarde seguramente, porque salimos al mediodía. Y tenemos algunos, quizás hermanos que si son descendientes de ingleses comen puntual a las 12. Pero la mayoría no somos descendientes de ingleses, así que no tenemos problema en irnos un poquito más tarde. Pero saben que son costumbres. Nosotros nos acostumbramos. Dice la jerga popular que somos animales de costumbre. Tomamos el mismo camino siempre para ir a la parada de colectivo. Podríamos tomar otro, pero yo agarro este. Y por ahí, en mi caso particular, yo tengo 3 colectivos, por ejemplo, para ir al lugar de destino la mayoría de las veces. Pero yo elijo un colectivo en especial, ¿no? Tengo el que conoce el recorrido del 306, tengo San Justo, Puente La Noria y Puente La Noria por Fair. Yo espero el de Puente La Noria por Fair. ¿Por qué? Porque además que ya estoy viejo, ¿no? Entonces, agarro esas costumbres, es bañero, viejo bañero. Pero somos así. Somos así. Tendemos a hacer cosas y a repetirlas porque el Señor nos creó de esta manera. Ahora también tenemos la posibilidad de cambiar eso. Ahora, lo estoy poniendo en un plano totalmente natural. Vamos a llevarlo al terreno espiritual. Cuando yo tengo que sacrificar de alguna manera mi tiempo para dedicárselo al Señor, cuando yo, en vez de por ahí mirar un estreno de, no sé, los que tenemos Netflix o alguna plataforma, o en vez de ir a leer la Biblia, o los que simplificamos, ¿sabe que también simplificamos? No, yo no leo la Biblia, pero escucho al pastor fulano. No leo la Biblia, pero escucho a fulano. Ahora, están escuchando la interpretación que fulano, sultano, el pastor, ¿no? Y no voy a decir apóstol, porque saben mi posición con respecto a los apóstoles. El último fue Pablo, punto, aparte. Pero en vez de leer nosotros la Escritura y que el Espíritu Santo nos revele aquello que estamos leyendo, es más fácil escuchar a otro. Y escuchamos la interpretación de la interpretación de la interpretación. Porque a veces es más fácil escuchar a otro que yo ponerme a leer, buscar un diccionario bíblico, una concordancia. ¿Sabe que antes no teníamos los recursos que teníamos ahora? Ahora tenemos un montón de recursos. No, antes teníamos la Biblia y si tenía concordancia, era una Biblia tremenda, ¿no? Si tenía concordancia y las palabras de Jesús en rojo, era una re Biblia. Ahora tenemos de todo y no lo utilizamos. ¿Qué estamos haciendo? Proveyéndole para la carne. Sí. Porque elijo ese camino. Tengo la alternativa, ¿verdad? Pero cuesta arrodillarse, ¿no? Hay que ponerle aceite a la rodilla para que no hagan ruido cuando nos arrodillamos. Y para levantarnos cuesta también. A mí también me cuesta. Pero como dice la palabra, ¿no? Es tu deber. Y es tu responsabilidad. En el caso mío, ¿no? Es mi deber y es mi responsabilidad. A veces uno lo hace con más ánimo que otras veces, pero tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque la carne, como dice la Escritura y le dice Jesús a sus discípulos, la carne es débil, ¿no? El espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne, y dice Pablo que pelean, hay una batalla entre la carne y el espíritu. Ahora, el resultado lo sabemos nosotros. Pero la batalla está. Nosotros conocemos cómo salió hoy, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿Sabe después cómo se hace manifiesto esto? ¿Cuál es el resultado de la batalla? Los frutos. Si yo doy frutos buenos,
frutos espirituales, quiere decir que la batalla la ganó el Espíritu. Ahora, si mis frutos no son buenos, o son agrios, o son amargos, o si no hay fruto, es como la higuera esa que Jesús maldijo y se secó porque no tenía frutos, quiere decir que la batalla entre la carne y el Espíritu venció la carne. Es fácil darse cuenta, ¿verdad? Vamos a la Escritura. Voy a hablar de otra cosa, voy a hablar en realidad de otra cosa, pero me llama la atención cómo muchas veces estas cuestiones que son básicas, ¿no? El ABC del Evangelio, muchas veces parece que lo olvidamos un poquito. Miren lo que dice el libro de Mateo. Libro de Mateo. Leemos desde el verso 15. Y agárrese. Mateo 18, verso 15. Dice, por tanto, es decir, viene hablando de algo, ya lo vamos a ver. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos encanta ese versículo. Porque, y este más, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjese todo lo que pasa hasta que aparece, irrumpe en la escena Pedro. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, tenga en cuenta esta palabra, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba. Otras versiones dice, le ahorcaba. Mire qué mansito que era. Diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. ¿Se acuerda de esa palabra? Y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Tranquila palabra. Hay un montón de cosas de este pasaje que me encantan. Primeramente porque por cómo empieza.
Porque viene diciendo, por tanto. ¿Recuerdan el verso 15? Por tanto. Es decir, Jesús viene hablando de determinadas cuestiones a las cuales va a llegar a una conclusión. Cuando uno dice por tanto, es decir, está llegando a la conclusión. Ahora, fíjese, una conclusión de un montón de versículos, una conclusión de 20 versículos. Es la conclusión a lo que Jesús, de lo que Jesús viene hablando ya con anticipación. ¿Y de qué viene hablando? Se preguntará usted. ¿De qué viene hablando Jesús que está llegando a la conclusión? Y la conclusión es acerca del perdón. Jesús viene hablando de perdonar. ¿Quiere verlo? 18, capítulo 18, verso 1. En aquel tiempo, y otra vez comienza 18.1 de Mateo. En aquel tiempo, en el momento en que está pasando esto, y anterior a lo que estamos leyendo, en aquel tiempo, es decir, en ese momento, pasa algo en el templo. Y aquellos fariseos, para tentar a Jesús, le dicen, ¿Jesús no paga los impuestos? Entonces Jesús le dice a Pedro que va a ser un personaje central. Y usted lo puede, esto cuando tenga un tiempo en su casa, fíjese, del capítulo 14 al capítulo 19 de Mateo, Pedro viene siendo una figura excluyente. Los primeros capítulos de Mateo, Pedro casi ni aparece. Pero del capítulo 14 en adelante, Pedro comienza a emerger como una figura central. A tal punto que Jesús le dice allí en el capítulo, creo que 15 o 16, le habla acerca de, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro comienza a alcanzar predominancia y pareciera ser que los mismos discípulos, sus compañeros de equipo, por decirlo de alguna manera, lo comenzaron a mirar a Pedro como diciendo, hey, Pedro fue el que, y usted lo va a encontrar, Pedro es el que anda sobre el mar, Pedro es el que Jesús llama durante la transfiguración, Pedro es el que tiene la revelación de quién es realmente Jesús. Entonces, es natural que pase lo que está pasando en el capítulo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque ellos tienen pensado de que Pedro, que está siendo una figura predominante, y a quien Jesús le dice que le va a dar las llaves, ¿no? Dice, nosotros estamos quedando atrás. La carne, ¿no? Nosotros estamos siendo relegados. Pedro nos está sacando ventaja. Pedro está teniendo más comunión, está teniendo revelaciones, Dios le está hablando, le muestra cosas, porque lo que le dice Jesús es que lo que manifiesta Pedro es algo revelado directamente del Padre que está en los cielos. Y nosotros no tenemos revelación de nada. Entonces, a raíz de todo esto que viene pasando, es a Pedro. Pedro es el que pesca al pez en el versículos antes y saca un estatero de adentro del pez. Jesús le dice, Pedro, anda a pescar, tira la caña. Y lo que pescó, adentro de lo que pescó, servía para pagar el impuesto, tanto de Pedro como de Jesús. No llamó a los otros 11. Pero los otros 11 estaban viendo la predominancia de Pedro. Pedro estaba, parece, poniéndose como cabecilla, como líder. Entonces, surge la pregunta, Señor, ¿quién es el mayor? La pregunta real sería, perdón, voy a parafrasearlo como le preguntaría a un argentino. Señor, ¿qué onda con Pedro? Pero estaría mal que lo preguntaran de esa manera. Entonces, preguntaron generalizando, ¿quién es el mayor? Y Jesús, que conoce y discierne los pensamientos, que sabe lo que hay en el corazón de ellos, que sabe de este sentimiento que están teniendo, le dice, verso 2, y llamando Jesús a un niño, los niños estaban siempre cerca de Jesús. ¿Notó eso? Lo vamos a encontrar en varios versículos. Les digo algunos.
Mateo 14, 21, 15, 38, bueno, el 18, 3 que le decíamos recién, 19, 13. O sea, mire, 19, 13, está ahí cerquita. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Es decir, siempre había niños cerca de Jesús. Algo había. Veo que los niños, nosotros tenemos esta tendencia a decir que los niños perciben, tienen como una mayor sensibilidad, ¿verdad? ¿No? Como que los niños perciben cosas que nosotros ya de grandes como que vamos perdiendo con el tiempo. Lo notamos, es una realidad. Ahora, ¿qué perciben de Jesús que los hace querer estar siempre cerca de Él? Porque les nombré solamente algunos. Tengo más versículos para decirles de que los niños estaban siempre alrededor de Jesús. Por eso que Jesús no tarda mucho, no es que anda buscando y sale a correr, fulano vení, no, los nenes estaban por ahí, estaban alrededor de Él. Se sentían bien, Jesús era alguien que era querido. No le voy a preguntar cómo se lleva usted con los niños, ¿no? ¿Los niños andan alrededor suyo? ¿Se sienten felices cuando lo ven? ¿O somos como Shrek, ogros, ¿no? ¡Ah, salí de acá! Porque ¿sabe qué? No está dentro de la Escritura, pero lo podemos leer entre líneas. Jesús estaba rodeado de niños, nos manda a nosotros a ser como niños. Evidentemente hay una relación estrecha entre el reino de los cielos y los niños. Ahora, si yo no me llevo bien con los niños, si a mí me molesta todo lo que hacen los nenes, ¿qué estoy manifestando? Para pensar, ¿eh? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está atacando Jesús con esta declaración, con esta afirmación tremenda? Que lo que estaba en el corazón de ellos demostraba lo que ellos eran. Es decir, ellos buscaban poder, creían en el reino venidero de Jesús, y eso está bien. Pero querían tener un lugar de preponderancia. Nosotros somos parte de los 12, ¿eh? Jesús, no te olvides que nosotros caminamos junto con vos. Y algunos vas a tener que elegir, porque algunos somos más cercanos que otros, ¿eh? Por eso preguntan quién va a ser el mayor. Y Jesús, que conoce, le dice, tienen que ser como Él. Y lo pone al niño como ejemplo. Y lo pone delante de todos para que todos lo vean. Ahora, ¿qué tiene el niño? Entre las hermosas características de los niños, y una de las que a mí más me conmueve, y lo habré contado varias veces, es la capacidad tremenda de perdonar. No hay malicia en el nene, en la criatura. No hace las cosas con doble intención, que era lo que estaba pasando acá. La criatura no va a querer engañarte para tener una segunda intención cuando vos caigas en la trampa. Eso lo hacemos nosotros, los grandes. Pero el niño no hace eso. Sobre todas las cosas, en los niños hay humildad. Hay reconocimiento. Hoy mi hijo, no me acuerdo qué es lo que hizo. Me apagó la computadora. Yo estaba haciendo algunas cosas en la computadora, me fui a cambiar y mi hijo la apagó. Quedó ahí, no se apagó del todo, entonces pude recuperar porque no había guardado nada de lo que estaba haciendo, iba a ser un problema. Y él reconoció su error y vino mientras me estaba cambiando y me dijo, perdón, pa. Eso tienen los niños. Pueden reconocer sus errores. Nosotros, y voy a hablar bien en criollo, morimos con la nuestra. ¿Me entienden? No, esta es mi posición. Y nadie me va a cambiar. Jesús está poniendo de ejemplo a alguien que no tiene ese pensamiento. Y que tiene la capacidad de pedir perdón. Y lo pone como ejemplo para que todos lo vean.
Interesante cómo Jesús ve las cosas y cómo las vemos nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Por qué es tan importante todo esto que está pasando? ¿Por qué y por qué me voy hasta allá atrás? Porque lo que queda es largo, ¿no? Quizás no lo veamos todo. Voy a tratar de ser breve. Porque Jesús está gestando lo que va a manifestar desde el verso 15, que es un problema importante que se da en medio de alguien que evidentemente tiene algo contra otra persona. Volvamos al 15. Por tanto, ¿sí? Por todo esto que venimos hablando, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, estamos hablando de aquí de algún agravio o de alguna ofensa. Entonces, bueno, que están dando 4 pasos básicamente. El primero es ir y hablar con él a solas. El segundo es ir y hablar con él, si no entiende, con 2 testigos. Sí, no, mirá, te equivocaste, nosotros te escuchamos. Y esto no es lo que dice la palabra. Si así todo no entiende, el tercer paso es decir, bueno, la iglesia. Hermano, mire, hubo esta situación, pasó esto, lo consideramos a solas, lo consideramos con 2 testigos, pero el hermano no está entendiendo y nosotros queremos manifestar nuestra posición delante de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que pasó? Y dice, y si aún así no entiende, y si no oyera a la iglesia, verso 17, tenle por, ¿qué dice en su Biblia? Gentil y publicano. ¿Quién es el gentil? Aquel que no conoce a Dios, ¿verdad? Y publicano lo pone Jesús porque está hablando a judíos, y los judíos detestaban a los publicanos porque tomaban de lo que era de los judíos y se lo daban a los romanos y se quedaban con una parte, es decir, eran ladrones básicamente. Entonces Jesús dice, si no entiende, si en estos 3 pasos no comprende y no se reconoce, porque estamos hablando de reconocimiento y de poder pedir perdón, que es lo que haría un niño, entonces tratarle como un gentil y publicano. Algo similar va a pasar en Gálatas, capítulo 2, verso 11, Iván, si no me equivoco, Gálatas 2:11. Ahí está. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Esto lo está escribiendo Pablo. Le resistí como cara a cara. ¿Cómo dice Jesús? En la primera instancia es cara a cara, ¿verdad? Porque era de condenar. Fíjense lo que había pasado entre 2 apóstoles. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, Santiago, hermano de Jesús, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, esto es en Jerusalén, ¿no? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Seguimos. Y en su simulación, fíjense lo que había, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, compañero de Pablo en el primer viaje, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Seguimos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, es decir, de la congregación, de la iglesia, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quedamos ahí. ¿Entiende lo que pasó? Está, de alguna manera, graficando lo que está narrando Jesús en el episodio que leímos. Pedro estaba equivocado con su actitud. Y lo manifiesta también porque lo hacía a escondida. Dice, bueno, cuando venían algunos, y Pablo habla de un simulacro, habla de hipocresía, y está hablando de otro apóstol, del mismo Pedro, del cual los discípulos estaban celosos. Lo confrontó primero cara a cara y luego delante de toda la congregación. ¿Para qué? Porque esto se tenía que solucionar. Porque no estaba correcto, dice Pablo, no estaba conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, si no está conforme a la verdad del Evangelio, hay que corregirlo. Y luego Pedro, evidentemente, corrige esta condición. Así que no hay que emplear esto de llamarlo gentil
o publicano. Pero ¿se entiende a qué se refiere Jesús? A estas cuestiones que implican un reconocimiento, que implican que la persona a la cual se está llamando la atención se humille, se pueda reconocer, se pueda arrepentir y que pida perdón. Y no está mal. De hecho, yo creo que engrandece a la persona que haga esto. Porque se acerca más a lo que Cristo busca de nosotros. Porque ninguno de nosotros está exento de pasar alguna situación en la cual nosotros nos pongamos en una postura que no esté quizás conforme a lo que dice la palabra, y que cuando nos digan, mira, parece que le estás errando, no, yo aprendí así, y de esto no me muevo. No, mira, la Escritura dice otra cosa. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Tiene que ver con un animal de costumbre, ¿no? Y a veces parece que costumbre mata doctrina. Es más fuerte. Y lo que le pasó a la Iglesia Católica por preponderar a la costumbre, y dejando fuera la palabra y la doctrina de la palabra, es que terminan adorando ídolos. Y el Señor no es segundo de nadie. El Señor nos ayude. Seguimos un poquito más. ¿Sabe por qué hago esto, hermanos? Quiero que se entienda. Porque muchas veces nosotros ignoramos algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto del pasaje, leemos solamente un pedacito, nos agarramos de ese pedacito y podemos hacer una homilética de eso, es decir, darle un resultado a ese pedacito sin tener en cuenta la hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Todo el contexto del pasaje. ¿De qué se viene hablando antes? ¿Por qué Jesús? Y ahora lo entendemos. ¿Por qué Jesús viene hablando de esto? ¿Por qué habla de perdonar? ¿Por qué habla de ser como un niño? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos le hacen esa pregunta? ¿Usted lo sabía? Bueno, ahora ya lo sabe. Porque no es normal que entre discípulos, seguidores de Jesús, que básicamente están todos en el mismo nivel, son 12 discípulos, se pregunten, ¿quién va a ser el más grande entre el reino de los cielos? No es normal. Tiene una raíz, tiene un fundamento, sale de algún lado, por supuesto, sale del pensamiento de hombres que están pensando sin humildad, sin sencillez de corazón, con orgullo, con altivez, y que manifiestan lo que hay en su corazón. Entonces Jesús trae a un niño y le dicen, sean como él. Porque si no, por más que crean en el reino de los cielos, no van a entrar en él. Es tremendo. Por más que entiendan de que hay un reino venidero, por más que entiendan de que yo soy el Hijo del Dios Altísimo, como les fue revelado a Pedro, si no son como ese niño, no van a entrar. Simplemente van a tener el conocimiento de que existe. Es fuertísimo. Es como cuando hablábamos acerca del conocimiento que tenemos, ¿no?, intelectual, y yo le decía, conocer las cataratas, y usted me puede decir, sí, la vi en foto, pero otra cosa es conocerla de verdad. Bueno, algo similar le está pasando a los discípulos. Ellos habían oído hablar del reino de los cielos, sabían que Jesús iba a volver y que la manifestación del reino de los cielos está allí presente, porque Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, evidentemente, ellos entienden esta parte, pero dicen, bueno, si hay un reino, tiene que haber lugar para nosotros que estamos ahí al ladito del rey. Y algunos de nosotros, quizás los más cercanos, podamos ser mayores que los demás. Querían tener dominio, querían tener poder, querían tener un lugar de privilegio. Y Jesús les derriba todo ese pensamiento. ¿Sabe que este pensamiento también de tener un lugar preponderante, de tener un lugar alto, de ser visto, de ser conocido, también es un pensamiento que hoy pasa en la iglesia? Se predica para ser conocido, para ser visto, se toca para ser visto, se canta para ser visto o conocido. También aplica para ellos, también aplica para mí. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Para quién lo hago?
¿Lo hago para que los hermanos me vean? Oh, no, es un expositor de la palabra, todo tremendo. ¿Entendiste algo? No, ni jota, pero ¿cómo expone la palabra? No hay fruto. Es una higuera que usted la sacude y caen hojas nada más. Si yo me pongo a hablar acá con mucha palabrería, muchas cosas difíciles, palabras, oh, ¿cómo sabe el hermano? ¿No? ¿Qué entendiste? Nada. ¿De qué sirve? Pero si comenzamos a analizar la Escritura, nosotros como seres humanos quedamos en evidencia. Quedan en evidencia nuestras reales intenciones y al Señor no se le escapan. Él no está ajeno a lo que hay en mi corazón y en tu corazón. Por eso quiere que seamos como niños. Por eso nos pone allí, en el medio, en el centro de la escena, a un niño. Y recordemos que los niños estaban alrededor de Jesús y no era por nada, por algo estaban alrededor de él. Bien, seguimos. Dice, de cierto os digo que el 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto tiene que ver con aquella proclamación que le da Jesús a Pedro en el capítulo 16. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto tiene que ver, el contexto inmediato es el perdón. El contexto inmediato es la persona que lleva, y le llevan dos testigos para testificar de lo que él había dicho. Dos o tres llevados a un lugar en el nombre del Señor para testificar por algo que había pasado. El contexto inmediato me remite ahí. Ahí es donde me lleva la palabra. Jesús se está dirigiendo ahí. Después nosotros tenemos una aplicación mucho más extensa. Y de hecho lo aplicamos para todo. Pero la inmediatez, lo primero que me tengo que fijar es en el contexto. Y dos versículos más arriba Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de una persona que cometió una falta o que hizo algo contra su hermano y que llevan a dos o tres testigos. Entonces dice, si dos o tres se ponen de acuerdo con respecto a un asunto, dice, cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre. Pero está hablando acerca de restablecer la comunión. Atar y desatar en el contexto que estamos leyendo tiene que ver con prohibir, atar o desatar, el poder restaurar la vida. En Gálatas capítulo 6, el verso 1. ¿Por qué? Porque hay una persona que está en falta. El contexto inmediato es ese. Sigue diciendo, porque están, verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es una verdad que trasciende lo que veíamos recién, más allá de los dos testigos. Es una verdad escritural en todo tiempo. ¿Por qué? Porque también leemos allí en Mateo y en muchas partes de la Biblia que Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, aplica, ¿no? Para nosotros hoy. Es verdad cuando estamos dos o tres congregados. Pasa que a veces, ¿sabes? Lo que hacemos lo minimizamos, ¿no? Entonces vienen a la iglesia dos personas y bueno, damos gracias a Dios porque donde están dos o tres congregados en el nombre del Señor, ¿no? Allí está Él en el medio. Y es verdad, también si estoy solo está Él en mí, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. O sea, y Él está conmigo y va conmigo y lo hemos hablado muchas veces. O sea, por eso les decía que el contexto inmediato es acerca de esta situación particular que se da. Ahora, verso 21. Entonces, no antes. Entonces, cuando Jesús hubo dicho todas estas cosas en cuanto al perdón, en cuanto a los testigos, testificando acerca de alguien que tiene algo contra otro hermano, entonces Pedro, dice, se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? En ese contexto,
Pedro le pregunta, porque viene hablando acerca del perdón, de una persona que se tiene que reconocer, que se pone frente a otra y que tiene que pedir perdón, y si pide perdón, espera una respuesta, ¿verdad? Si usted le pide perdón a alguien, no se va a ir hasta que no le diga, hasta no sentirse perdonado. No sé cuántas veces ha pedido perdón o si alguna vez pidió perdón. Pero si usted pide perdón, hace falta una respuesta. No es normal que usted vaya a pedir perdón y a quien usted le va a pedir perdón quede callado y usted se vaya. ¿Verdad? Usted se va a quedar ahí hasta que haya una respuesta, por sí o por no. Pero el que pide perdón necesita saberse perdonado o no, pero necesita una respuesta. El que va a pedir perdón necesita saber que aquella ofensa que él hizo, que tuvo, ya no existe más, fue restaurada. O sigue latente, pero necesita saberlo. El que va a pedir perdón se plantea un interrogante a sí mismo. Pero antes de ir a pedir perdón hay un proceso interno de poder reconocerme, no, estuve mal, hice mal, yo ofendí a mi hermano, yo ofendí a mi hermana, porque esto se plantea entre hermanos. Entonces hay un proceso interno, yo le hice mal, yo le hice daño. Voy a ir, ¿recuerda el hijo pródigo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, ya no soy digno. Aquí está pidiendo perdón. Está pidiendo la restauración de la relación que antes tenía. Y nos ha pasado muchas veces con Dios. Muchas veces nos hemos acercado a Dios pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque le fallamos. Y también necesitamos de parte de Dios la respuesta. Ahora, en este contexto, Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y fíjese el pensamiento de Pedro. ¿Hasta 7? Y lo vimos en algún momento. El libro de Amós es un libro no muy conocido. Está en la Biblia, créame. Capítulo 1. Fíjese, de acá nace esto, ¿no? Tengo que encontrar a Amós, por supuesto. Acá estamos. Dice el verso 3, 1:3 de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Es decir, 3 pecados, hasta 3 es tolerable. Ahora dice Dios, por el 4 no lo voy a perdonar. Miren lo que dice el verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. De vuelta, es decir, 3 pecados está bien, Dios lo tolera, el 4 pecado, ya no. Esta concepción, este pensamiento era el pensamiento de lo que enseñaban los fariseos. Y aquellos que conocían la Escritura enseñaban esto, hasta 3 veces sí, por el 4 ya no. ¿Sí? Vamos uno más. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Se da cuenta? El pensamiento judío era hasta 3 veces sí, la 4ª ya no te perdono. Por eso, Pedro le dice, hasta 7, claro, Pedro quería ser mejor, entonces, más del doble. Ese era el pensamiento de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya viene también con viene infladito, ¿no? Jesús le viene elogiando algunas cosas, ¿no? La revelación de parte de Dios, él anda sobre el mar, ¿no? Está en la transfiguración, entonces Pedro quiere aportar en todo. Porque fíjese si le hubiese pegado, ¿no? Si Jesús le hubiese dicho, sí, Pedro, tenés razón, qué bueno, esto también te lo reveló mi Padre. Pero no pasó. Y le dice Jesús, verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7,
sino aún hasta 70 veces 7. Y en algún momento hablábamos que no tiene que ver con el cálculo. No me pongo así con la calculadora a decir 7 por 7 cuánto es, lo multiplico por 10 y ya estamos. Da 490, pero no es el caso. Lo que está hablando Jesús es de un número ilimitado de veces. Yo tengo que perdonar, punto. El tema es que no es tan sencillo. Entonces ahí, en vez del punto, le ponemos una coma, porque esto continuará. Veo que en nuestra gramática, nosotros cuando ponemos un punto, generalmente es un punto final y terminamos. Bueno, Jesús dice, ahí es punto final, nosotros le ponemos una coma, porque podemos continuar un poquito más. Por lo cual, y esta es el corolario, es la frutilla del postre. El reino de los cielos, es decir, comienza Jesús diciendo por lo cual, y siempre presten mucha atención a esto, a las frases que comienzan las palabras de Jesús, como lo veíamos recién. En aquel tiempo, entonces, por lo cual, son palabras importantes, porque quiere decir que Jesús está por redondear todo lo anterior, y lo va a hacer con una parábola, y dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Rey, siervos, escuchen los personajes. Y comenzando a hacer cuentas, es decir, el rey está haciendo una actividad y está tomando cuenta de que hay gente que tiene deudas para con él. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Un talento son 3.000 ciclos de plata. Un ciclo de plata son 4 días de pago, casi una semana. Así que tenés 12.000 días trabajados y pagados simplemente con un talento. El talento pesaba unos 37 kilos aproximadamente, etcétera, etcétera. Más allá de esa data, fíjese que 12.000 días trabajados son muchos años para un solo talento. Y que este hombre debía, es decir, no solamente lo tenía que trabajar, lo tenía que ahorrar para poder pagarle al rey. Ahora este debía 10.000. No le alcanzaba toda su vida para pagar la deuda que tenía. Él podía trabajar día y noche, de lunes a domingo, y aún así no podría pagar esa deuda. ¿No les acordaron a nosotros? Porque nosotros tampoco podíamos pagar nuestra deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. Esta misma frase va a ser empleada por Lucas cuando Jesús narra, o por Jesús cuando narra la historia del buen samaritano. El samaritano fue movido o colocado en una posición de misericordia. Acá pasa lo mismo. Este rey que había tomado una determinación fue movido, llevado, colocado en una posición de misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Perdón. Número 1. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a otro igual que él, que le debía 100 denarios. 100 denarios. Un denario era la paga de un día. Este le debía 100 días de trabajo, es decir, tranquilamente, en poco más de, aproximadamente en 4 meses, podría pagarle. Es decir, era mucho menor la deuda que la que él mismo tenía. Y haciendo de él, es decir, tomándolo, le ahogaba
y según otras versiones es, lo ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. Fíjese qué distinta la actitud. El rey lo escuchó y lo perdonó. Y él, en la misma situación, lo agarró y lo ahorcaba. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le había dicho al rey, le estaban diciendo. Él estaba escuchando sus propias palabras. ¿Y sabe qué es extraño? Es que sucede inmediatamente, porque dice que él estaba saliendo. Es decir, yo salgo de acá, Dios me perdona a mí acá. Salgo de acá y encuentro uno que me debe y lo agarro del cuello y dice, págame. Porque dice, al salir. Él salió del palacio del rey, encontró a uno que le debía y lo agarró del cuello para que le pague. Y este que dice, y yo te lo pagaré todo, verso 29. Y el 30 dice, mas él, es decir, el consiervo que era acreedor, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. La conclusión, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, y esto es importantísimo, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. La pregunta sería, ¿perdonamos nuestras ofensas? Nosotros lo decimos en el Padre Nuestro, ¿sabía? Pero lo repetimos nada más. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, ¿no? Nosotros perdonamos. ¿Tenemos la capacidad de perdonar? Sí. Dice Pablo que el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Entonces, si el amor de Dios fue depositado en mi corazón, ¿tengo la capacidad de perdonar? ¿Sí o no? ¿Tengo la capacidad de perdonar? Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios que envió a su único Hijo a dar su vida por mí, y a morir por mis pecados, y a perdonar mis pecados, ya fue puesto, cuando creí en el Señor Jesucristo, fue puesto, fue implantado su amor. Entonces, si tengo el amor de Dios, también tengo la capacidad de perdonar. ¿Cuál es el inconveniente entonces? ¿Qué es lo que me lleva muchas veces a estar entristecido? ¿Qué es lo que me lleva muchas veces a no poder perdonar y a que me afecte más la ofensa? Que no soy como un niño. Porque recuerda que inicia así, ¿verdad? Y Pablo nos dice y nos aconseja que seamos niños en la malicia. No que seamos niños espirituales, sino que seamos maduros espirituales, pero que seamos niños en la malicia. Que podamos realmente perdonar, como hacen los niños. Cuando yo no puedo perdonar, cuando es más, para mí, en mi concepción, es más grande la falta que la recompensa por el perdón, quiere decir que lo estoy midiendo con mi vara y no con la vara de la Biblia. Y cuando yo peso las cosas o yo mido las cosas con mi vara, por supuesto, yo quiero la ventaja para mí. No, porque si lo perdono, va a salir inmune de todo lo que me hizo. ¿Y cuándo va a pagar por todo lo que me hizo? ¿Cuándo va a dar cuenta por lo que me hizo sufrir? Por lo que me hizo sentir? Por lo que me lastimó. Esa es mi vara.
La vara de Dios me dice otra cosa. Por supuesto, yo no pasé lo que usted pasó. Por supuesto que yo no estoy en sus zapatos. Simplemente es mi deber mostrarle por la Escritura que muchas veces nosotros medimos con una vara terrestre, terrenal, mía. Mi concepción, mis argumentos, mi decepción, mi dolor. Y Jesús, cuando sucedió esto, trajo un niño y dijo, ustedes tienen que ser como Él. Y si no son como Él, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace Él? Es humilde. ¿Qué es lo que hace Él? Perdona. ¿Y sabe qué? No hubo un Espíritu Santo sobre ese niño. Era un niño. O sea, no es que había algo especial, no era un niño al que había sido bautizado con el Espíritu Santo y que hablaba en lengua. No. Era un niño. Y usted lo puede comprobar con los niños de su casa. Con sus nietos, con sus hijos, con sus sobrinitos. Puede enojarse y se enoja un ratito, pero después ya está de vuelta jugando y viene y te abraza. Viene y apoya su cabecita sobre tu pecho, como hacía Juan con Jesús. Pero nosotros seguimos agarrando nuestra medición y medimos, y nunca nos va a dar la medición porque tenemos que medir con la vara que sale de la Biblia. Nunca vamos a estar en paz ni siquiera con nosotros mismos porque seguimos midiendo con nuestro metro, con nuestra vara, con lo que nosotros entendemos que es justo. Según nuestra justicia, el ladrón de la cruz no merecía el cielo. Y esa es mi vara. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y decíamos la semana pasada, si estaba colgado en un madero, no era un nene de pecho. Perdón la expresión. No es que había asaltado un supermercado chino con una pistola de juguete, no. Porque los peores reos eran condenados a la muerte de cruz porque era la peor muerte de todas. Entonces ese hombre era muy probable que haya asesinado gente. Y aún así Jesús decide perdonarlo. Y aún así Jesús extiende sus brazos de amor y misericordia y no le importó el pasado. Ese es el amor que Dios depositó en tu corazón y en mi corazón, al cual necesitamos ejercer. Y nosotros, si proveemos a los deseos de la carne, créame, jamás vamos a tener ese corazón. Jamás. Porque desciende de un espíritu recto. Muchas veces pensamos en que las grandes victorias vienen de batallas difíciles y duras, y es verdad. La batalla quizás más dura que el hombre tiene es la batalla del perdón. Cuando hablo de hombre de mujer. Porque para poder perdonar, necesito humillarme. Y si hay algo que no nos gusta, por más que la Escritura, y usted lo conoce, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es hermoso leerlo, pero ¿y cuándo lo aplicamos? Cuesta aplicarlo, ¿verdad? Ahora, si uno pone a hacer cuentas como hizo este rey, quizás se encuentre a muchos deudores. Muchos que deberían venir a pedir perdón. Y quizás de esa cantidad el rey escogió a uno, quizás al que más le debía. Y sabe que recién lo decíamos, el rey es Dios. Los siervos con deudas pendientes somos nosotros, a quien teníamos una deuda que era imposible de pagar. Y que Dios trajo a Jesús para que Él pague esa deuda que nosotros no podíamos. Tal cual lo que narra la Escritura. Ahora, nosotros muchas veces tomamos la actitud del siervo perdonado. Y cuando otro nos ofende, quizás nos la agarramos del cuello. Quizás. Espero que no. Pero sí tenemos la misma actitud.
Ahora, que el Señor nos ayude a ser como niños, a tener ese corazón y poder medir las cosas con ese corazón amoroso de Dios, que ya nos depositó de su amor en nuestros corazones, porque lo dice la Escritura. Pero en esta batalla entre carne y espíritu, muchas veces en esta cancha, al futbolero le hablo, ¿no? En estas condiciones, gana la carne. Pero que hoy sea una mañana no solamente reflexiva, sino también de poder tomar decisiones para cambiar esto. Porque estoy seguro, hermano, de que si esto puede cambiar en el nombre de Jesús, va a ser un cristiano victorioso. Va a tener muchas más victorias que derrotas. Muchas más. Nos cuesta. A mí también me cuesta. Póngase de iglesia, por favor. En este tiempo escuchamos mucho, y de hecho hay algunos casos cercanos, y hablamos en algún momento en el discipulado acerca de abusos, ¿no? No hablo solamente del común o del que más se habla hoy en día, que es abuso sexual, sino que también hay abuso de poder, hay abuso de autoridad. Hay distintas clases de abuso. Hay abuso en cuanto a golpes, ¿no? Un montón que muchas veces nosotros somos los que sufrimos el abuso. En el trabajo inclusive. Hay abuso de poder. En mi trabajo hoy le comentaba al hermano Miguel, está pasando esto del abuso de poder. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál tiene que ser mi posición? La del niño. De poder perdonar. De poder mirar con los ojos del niño. De poder ver las situaciones como la ven los niños. Porque nosotros sabemos que ante una situación así, no solamente vemos la situación, sino que vemos lo que puede generar y vemos más allá y hacemos toda una película en nuestra cabeza que todavía no se gestó. Pero en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, ya eso que está pasando ahí, ya va a generar, no, y sabes lo que va a pasar, que esto y lo otro, y ya estamos. El niño no es así. Por eso puede perdonar rápido. Porque no ve que yo lo haya retado a mi hijo esta mañana. Él no ve que le puede producir, me puede producir un daño psicológico, lo que mi papá me dijo, y esto va a causar que mis hijos el día de mañana también. No. Él fue retado, asumió su condición y vino y me pidió perdón. Que el Señor nos ayude a tener ese mismo corazón del niño. Que de hecho ya lo tenemos. Dios ha depositado el amor, su amor en nuestros corazones. Entonces evidentemente lo tenemos, no lo ejercitamos, no lo llevamos a la práctica. Y ahí es donde estamos siendo derrotados. Pero cuando comprendamos esta palabra y la profundidad que tiene, créame, vamos a ser vencedores. Amén. Oramos, Señor.